Cordial saludo. A continuación expondré la unidad 2, Ecología, Suelo y Planta y Microorganismo Planta. La tarea 2 es distinguir el metabolismo microbiano como la base de interacción del suelo y microorganismo planta, presentada por Leti Sánchez Rincón, del grupo 1 para el docente Carlos Eduardo Barragán de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, correspondientes al programa de agronomía. Teniendo en cuenta las preguntas realizadas por el docente, a continuación voy a explicar con mis propias palabras el ciclo del redox del carbono, que se encuentra sintetizado en la figura, en la siguiente figura. Teniendo en cuenta, acá se distinguen dos procesos, que es el aeróbico y el anaeróbico. Mediante el proceso aeróbico, en este caso la materia orgánica se transforma o se produce en CO2 o dióxido de carbono, el cual se establece a partir de dos procesos, que es la fotosíntesis oxigénica y la microorganotrofia. En este caso, decimos que la fotosíntesis oxigénica utiliza macro y microorganismos, macroorganismos como las plantas y microorganismos como las arqueas y las bacterias. Teniendo en cuenta eso, decimos que los quimioorganótrofos obtienen energía a partir de reacciones químicas sobre compuestos orgánicos que contienen carbono, degradando la materia en polímeros, los cuales se transforman luego en monómeros y finalmente en acetatos, siendo estas suficientes para generar CO2, dióxido de carbono, y aprovechando las moléculas orgánicas para la creación de la materia orgánica. Seguimos con el siguiente proceso que evidenciamos acá, que es en el caso en que la materia se encuentra en un ambiente libre de oxígeno, en este caso por respiración anaeróbica y fermentación. No solo se va a producir dióxido de carbono como se evidencia acá, sino que también se va a producir metano, siendo este un proceso más lento, ya que la fotosíntesis oxigénica trabaja con los polímeros completos, prediciendo los monómeros, como pasaba en el caso de la respiración aeróbica, y los cuales son aprovechados por microorganismos que trabajan en conjunto con la fermentación para finalmente obtener acetatos. Teniendo en cuenta esta fase de transformación, la metanogénesis, que es la que produce metano, genera metano, sino que también esto se genera por una acción de metanotróficos que oxigenan el dióxido de carbono. Decimos que el acetógeno es un proceso que transforma los gases de hidrógeno y dióxido de carbono mediante un proceso llamado acetogénesis, que es el que evidenciamos en este caso, y estos transforman los gases en acetano. Teniendo en cuenta que esta es una fermentación primaria, en algunos casos se puede evidenciar una fermentación secundaria, que en este caso las moléculas son moléculas complejas, y estos se aprovechan por los sintótrofos y por un apoyo metabólico que se llama simbiosis. Esta unión permite la transformación del acetato en CO2, y el hidrógeno aprovecha estos metanogénicos para generar eventualmente metano y CO2. Siguiendo con la siguiente pregunta, la cual dice: justifique por qué varias especies de cinotomonas necesitan que otros microorganismos en el suelo para contribuir con la degradación anaeróbica de los compuestos orgánicos. En este caso podemos decir que el proceso de las especies cinotomas necesitan de otros microorganismos denominados sintrofismo. Este se basa en la cooperación de dos o más organismos que ayudan a la degradación aeróbica de los compuestos orgánicos. Dado esto, cuando los organismos hidronizan la celulosa a glucosa, que es la catabolización de la glucosa por organismos fermentadores, que ayudan a formar ácidos de cadena corta, acetano, propinano, buitrano, alcoholes gases, hidrógeno y dióxido de carbono.
Dado esto, los metanógenos son microorganismos que viven en medios anaeróbicos y que son característicos por obtener a través de la producción de gases como el metano. No se pueden catabolizar. Dado esto, requieren de bacterias sintróficas que son generadoras y consumidores de H2. Dado esto, nace la necesidad de implementar especies sintropomonas. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, diga la diferencia bioquímicas y funcionales que existen entre los procesos de fijación biológica de nitrógeno, desnitrificación, nitrificación, amonificación y mencione las bacterias representativas que se llevan a cabo en el proceso. Bueno, teniendo en cuenta las diferencias bioquímicas y funcionales, hablaremos de la fijación biológica del nitrógeno, que en este caso recordemos que el nitrógeno pues es importante para el crecimiento de todos los organismos. Bueno, para que se produzca este crecimiento necesitamos de dos cosas importantes, que es reducir y luego fijar. Para poder crear este proceso de fijación tenemos en cuenta, de fijación o de reducción, perdón, tenemos en cuenta que en donde hay 8 átomos de hidrógeno son necesarios para que la molécula de nitrógeno se transforme en amoníaco. Amonio. En estas condiciones normales. Más el hidrógeno molecular, como le evidenciamos en esta fórmula. Esto es aprovechado por los microorganismos procariotas, cuyas bacterias se pueden dividir en un ambiente libre de anaeróbicos y aeróbicos y otro ambiente que es el simbiótico. Y estas son las bacterias que participan en la creación de reducción de la fijación biológica del nitrógeno. Después seguimos con la desnitrificación. Bueno, esto es un proceso inverso a la nitrificación que lo veremos más adelante y se lleva a cabo hacia el dinitrógeno, óxido nítrico y óxido nitroso. Estas tres formas gaseosas que evidenciamos en esta fórmula se presentan en aquellos lugares en donde no se puede ocupar oxígeno y esto es reemplazado por el nitrato, que es otra forma en que las bacterias también pueden considerarse crear. Estos pueden ser malos fertilizantes ya que se transforman en gaseosas como lo habíamos mencionado anteriormente y se escapan del suelo. Continuando con esto, hablamos de la nitrificación. Como decíamos acá en la primera fórmula, es la transformación del amonio en nitrato, el cual se divide en dos etapas, como le evidenciamos acá. La segunda etapa es la transformación del amonio en nitrato. Y estas son las bacterias que utiliza para realizar esa transformación. De acuerdo a la tercera fórmula, este se transforma en nitrito en nitrato. Y esta es la bacteria que utiliza, que es la Nitrobacter. De acuerdo a eso, en el caso de la amonificación, decimos que se utilizan moléculas orgánicas, las cuales se descomponen de la materia orgánica en nucleóticos y aminoácidos, liberando de esta manera amonio. En este caso, la reducción pues es diasimilativa del nitrato de amonio y del amonio. Siguiendo con la pregunta número 4, teniendo en cuenta las reacciones que ocurren en el ciclo del azufre, explique por qué a veces se añade el azufre elemental a los suelos alcalinos para bajar el pH, qué bacterias están involucradas. Se establece que la oxidación del azufre elemental forma ácido sulfúrico, que logra en ocasiones una disminución en el pH del ambiente. Dado esto, es común que se implemente azufre elemental en los suelos alcalinos como un medio barato y natural que permite bajar el pH. Dentro de las familias de las bacterias podemos encontrar las que evidenciamos acá,
que son características de esta reducción de azufre y elemental para el sulfuro, siendo un proceso ecológico importante de algunas bacterias como las que se evidencian acá. Bueno, siguiendo con la quinta pregunta, digan los beneficios que confiere a las angiospermas formar asociaciones simbióticas con antiminocentes del género Frankia. Bueno, el antiminoscente es característico por formar nódulos, agnitorizas o raíces laterales modificadas, siendo estas características por ser capaces de crecer en suelos pobres o invernidos, siendo característicos para procesos de recuperación y reforestación del suelo. Bueno, dado esto, se podría establecer que dentro de la simbiosis el misiombiote puede llegar a obtener alguna parte de la energía. Dado esto, se considera que la franquia puede carecer de enzimas glacolíticas y pueden llegar a obtener el carbono de los lípidos. Muchas gracias por la atención prestada.